Ya Rastafari. Bendito amor, hoy continuamos con la lectura de la autobiografía de Haile Selassie. Haremos el capítulo 2 y capítulo 3 debido a que el capítulo 2 es muy corto. Como siempre ruego los errores que pueda tener. Esto se hace humildemente para acercar a la gente a la palabra del emperador Haile Selassie. Continuamos. Capítulo 2. Desde mi nombramiento como de Huatmatz hasta la muerte de mi padre, 1906. Debido a la fuerza de su amor, mi padre esperaba ansiosamente el momento en el que yo, ya con la edad suficiente, alcanzara un rango superior, y cuando tenía 13 años y 13 meses, el 21 de Tekemp de 1898, igual al 1 de noviembre de 1905, me nombró de Huatmatz de la gran región llamada Gara Mulata. Pero, según las costumbres de nuestro país, esta dignidad de Huatmatz era solo por el rango. Mi edad aún no me permitía juzgar en la corte, ni administrar la gobernación, ni reunir al ejército en orden de batalla. Por lo tanto, mi padre me asignó un administrador principal para todo el trabajo, para que actuara como tutor y adjunto. Su principal sirviente de confianza, Fitaguarri Colatz. El día que fui nombrado de Huatmatz, los oficiales y las tropas de mi padre se reunieron, y él me presentó en el gran salón de recepciones. Después, entré en la cámara inferior donde se encontraba mi padre, y puesto que me había concedido ese título, besé su zapato y me senté a su lado. Acto seguido, los oficiales y todos los jefes del ejército, que habían sido llamados de nuevo, entraron y, estando frente a su Alteza mi padre, pronunció el siguiente discurso. Todos vosotros sois mis siervos, a quienes he criado y a quienes amo. Por lo tanto, os encomiendo, con Dios, a mi hijo Tafari. Su destino está en manos del Creador, pero os lo encomiendo para que no le guardéis rencor. Cuando los oficiales y las tropas oyeron este discurso, comenzaron a llorar, diciendo: el hecho de que nuestro amo pronuncie un discurso así sobre la confianza depositada en nosotros parece una despedida, como si supiera que había llegado el momento de que la muerte nos separara. Si bien me alegró que mi padre me hubiera otorgado el rango de Huatmatz, mi alegría se vio empañada por la tristeza al escuchar un discurso tan desgarrador ante sus oficiales. Pero la decisión de mi padre de otorgarme este alto rango fue fruto de largas y profundas reflexiones. Había hecho arreglos previos para que yo tuviera una casa propia. Al día siguiente de mi nombramiento, dio instrucciones para que me asignaran la casa, junto con los oficiales necesarios para cada tarea. Si bien todos los oficiales de mi padre me habían tenido en alta estima, después de mi nombramiento, mi opinión cambió. Me demostraron su éxito y respeto afecto. Ahora que había sido nombrado de Huatmatz y tenía una casa propia, aunque mi edad no me lo permitía desde mi nombramiento como de Huatmatz, se me permitía estar presente y sentarme cuando los altos oficiales visitaban a mi padre oficialmente para asuntos de negocios o para un banquete. Sentía claramente el agrado de Su Alteza mi padre y de los oficiales cuando completaba cualquier tarea que mi corta edad me permitía realizar, cuando escuchaba atentamente sus discursos y consejos, y cuando hablaba o respondía a las preguntas que me formulaban. Doy gracias a mi Creador al recordar claramente cómo aquellos oficiales de mi padre que han sobrevivido hasta ahora me cuentan a veces reviviendo viejas historias. Cuando fuiste nombrado de Huatmatz, solías decir tal y cual cosa.
Cuando te preguntaban algo así, solías responder algo parecido. Como mi padre se quedó solo tras la muerte de su esposa, mi madre, Guaizaro Yashimabet, solo solía descuidar sus comidas y dejarlas pasar. Pero como nadie se atrevía a decir, es la hora de comer, yo le suplicaba con temor, entrando en su habitación y diciendo, es la hora de comer, así que por favor, desea que le traigan la cena. Y en consecuencia ordenaba que la trajeran de inmediato para complacerme. Cuando lo veía comer a él y a los oficiales sentía un orgullo alegre por mi espíritu juvenil, y mi padre solía elogiarme por ello. Su Alteza mi padre tuvo la fortuna de ser amado y temido. Si un hombre, por muy importante que fuera su posición, era hallado culpable, mi padre determinaba el castigo según la gravedad de su falta. Pero como no se quedaba callado, llegaron a temerle. Pero pocos días después alegraba a sus seres queridos enviándoles a casa un buey castrado, miel y mantequilla. Si el condenado era un hombre de alta posición, o una cabra castrada y dinero para comprar miel y mantequilla, si era una persona común. De hecho, la gente lo amaba por esto, pues no había en él crueldad alguna hacia el hombre al que había castigado. Además, aunque nadie es perfecto ni puro ante Dios, dado que el principal objetivo de mi padre era agradar a Dios de todas las maneras posibles, estaba decidido a ayudar económicamente a los necesitados, a reconciliar a quienes habían caído en desgracia con el emperador Menelik, a rezar en cualquier momento libre que le quedara de sus labores de gobierno y a asistir en sus problemas a los monjes de cada monasterio y a los sacerdotes de cada iglesia. Todo eso formaba parte de su resolución de agradar a Dios sin vanidad. Fue un excelente ejemplo de buenas obras. Fin del capítulo 2. Capítulo 3. Desde la muerte de Su Alteza mi padre hasta mi nombramiento como gobernador de Harar, 1906-1910. Pase lo que pase en este mundo, nadie termina sus días completamente en alegría o en tristeza, sino que el placer y la tristeza se alternan. Por eso, todos mis pensamientos estaban sumidos en la angustia cuando mi padre, quien me amaba profundamente y me tenía tanto cariño, enfermó gravemente. Su Alteza mi padre partió de Harar hacia Addis Abeba el 4 de marzo de 1898, o sea, el 12 de enero de 1906. En ese momento se sentía un poco indispuesto. El 9 de Ter acampó junto al río Burka y tras pasar el día celebrando el festival de Tenkat, regresó pues la enfermedad lo debilitaba y entró en su segunda ciudad, Cuyubi, donde comenzó a ser atendido por un médico. En ese momento, como mi padre me llamó para verme, fui a Cuyubi. Al entrar en su habitación para ver su estado y verme a su lado, me hizo una seña con la mirada para que me sentara, pues le costaba hablar debido a la gravedad de su enfermedad. Convencido de que deseaba que no me separara de él, pasé todo el día a su lado, pero la hora del juicio, de la muerte, decidida por el poder de Dios, no puede posponerse ni siquiera por el amor de muchos, y mucho menos por el amor de un padre y un hijo. Así murió, en Cuyubi, el 13 de Magavit de 1898, igual al 21 de marzo de 1906. Y fue enterrado en la iglesia de San Miguel, que él mismo había fundado en Harar. Después de esto, los oficiales y las tropas de mi padre se reunieron en pleno. Como por un lado mi padre les había dicho, en vida os encomiendo a mi hijo Tafari, y por otro eran conscientes de la lealtad de mi padre al emperador Menelik y de sus diligentes servicios a su gobierno, expresaron la esperanza de que el emperador no dejará de otorgarle a Tafari la gobernación de Harar, que había heredado de su padre. Tras concluir sus deliberaciones diciendo, iremos a Addis Abeba después del servicio conmemorativo, Tazkat, habitual a los 40 días. Una carta del emperador Menelik llegó a los oficiales diciendo,
Vengan de inmediato con Tafari su hijo, pues ante mí, en Addis Abeba, se celebran los 40 días de luto por Ras Makonnen. Mientras mi padre aún vivía, había preparado un regalo para el emperador Menelik, y como lo había guardado, lo llevamos con nosotros cuando partimos de Harar el 3 de Miyazya, 10 de abril, hacia Addis Abeba. Durante el viaje, muchas personas fallecieron y el dolor se sumó al dolor. Esto debido a que la temporada de lluvias, aunque breve, estaba en pleno apogeo y debido a una gran cantidad de soldados, la malaria se propagó en nuestro campamento. El 19 de Miyazya, 26 de abril, llegamos a Addis Abeba. El emperador Menelik ordenó que se instalaran tiendas de campaña cosidas entre sí como un hangar. Entré en un vasto campo donde se ofreció un banquete en memoria de mi padre, y allí hizo reunir a los oficiales y a las tropas, mientras continuaban los lamentos, con los recién llegados apostados a un lado y los anfitriones reunidos al otro. Nos congregamos con el emperador Menelik en profundo duelo. El 40º día, es decir, el lunes 22 de Miyazya, el 30 de abril de 1906, los sacerdotes de los monasterios e iglesias de Addis Abeba y alrededores, tras completar la oración de absolución propia de los cristianos, se dirigieron a la tienda preparada y pasaron el día del gran banquete que se les había ofrecido. Los Rase y de Mache, algunos de ellos parientes y consanguíneos suyos y otros que habían crecido con él, entraron en la parte correspondiente de la tienda. Permanecieron allí vigilando que no faltara ningún alimento. A los pobres se les dio, además de comida, mucha limosna en efectivo. Al día siguiente, según la costumbre de nuestro país, al 40º día de la muerte de una persona se celebran lamentos como el mismo día de su fallecimiento. En el vasto campo donde se había instalado la gran carpa se reunieron los oficiales y las tropas. El propio emperador Menelik estaba sentado en el centro, y entonces se realizó la más impresionante muestra de duelo por mi padre. Sus vestiduras ceremoniales, su corona de ras, sus medallas y sus armas de batalla fueron llevadas en procesión, y su caballo y sus mulas, ensilladas con arneses dorados, desfilaron en medio del ejército. Uno de los dolientes compuso en su honor el siguiente lamento fúnebre, que recito. El telefonista, al anunciar su muerte, se equivocó. No fue Makonnen, sino los pobres quienes murieron. En el palacio de Addis Abeba se comentaba que nadie recordaba una ocasión en la que se hubieran producido lamentos y duelos similares por nadie. Tras cesar la manifestación de estos lamentos, los ujieres informaron al ejército reunido que debían regresar a casa y se marcharon. Pero las tropas de mi padre, que habían venido conmigo desde Harar, permanecieron allí en silencio, y cuando se les preguntó por qué se quedan cuando todo el ejército se ha marchado, respondieron, para escoltar hasta su campamento al hijo de nuestro señor de Guadmatz Tafari. Al oír esto, el emperador me permitió ir al campamento con las tropas de mi padre. Cuando partimos, los amigos de mi padre en Addis Abeba vinieron a unirse a nosotros y acompañarme hasta el campamento. Todos los transeúntes se detenían y expresaban su asombro por el extraordinario tamaño de la escolta. Debido a este suceso, otros amigos de mi padre que vivían en Addis Abeba, por no hablar de las tropas de mi padre, me comentaron que habían oído decir entre ellos el hecho de que el emperador permita además Watts Tafari regresar con el ejército de su padre puede deberse a que Menelik está pensando en darle el cargo de gobernador de Harar. Pero mi hermano mayor, de Watmatz Yelma, hijo de mi padre, antes de que éste se casara con mi madre, Guaizairo Yashimabet, se había casado con Guaizaro a Sayafat, hija de la hermana de la emperatriz Taitú.
Por esta razón se decía que la emperatriz Taitú acostumbraba a mantener a todos sus parientes. Estaba haciendo todo lo posible para que Demazhuatz Yelma obtuviera el cargo de gobernador de Harar, argumentando que mientras hubiera un hijo mayor, el menor no debía de ser nombrado gobernador de su padre. Y debido a la demora en el anuncio, mucha gente se levantó, indicando que el cargo de gobernador de Harar debía de ser mío. Pero puesto que, por otro lado, la emperatriz Taitú había importunado al emperador Menelik diciéndolo, dáselo a Dewazmach Yelma por mi bien, y porque por otro aún no había llegado el momento en que Dios había determinado que yo me convirtiera en gobernador de Harar. El asunto se resolvió diciendo, déjenselo a Demazhuatz Yelma. La razón por la que las tropas de mi padre y sus amigos pensaban que el gobierno debía de ser mío era porque estaban acostumbrados a mí, pues siempre estaban conmigo, y porque mi padre, cuando aún vivía, les había dicho, les encomiendo a mi hijo Tafari. Después de que se tomó la decisión de otorgar el gobierno de Harar a mi hermano de Guazmach Yelma, se pensó que me molestaría a mí y al ejército si la proclamación se emitía mientras yo estuviera entre las tropas de mi padre. Por lo tanto, fui convocado del campamento unos 8 días antes de la fecha de la proclamación y se dispuso que me alojara en una tienda preparada para mí en el recinto del palacio. Luego ordenaron a algunos de los oficiales más leales de mi padre, quienes me habían mostrado especial favoritismo y afecto, de Mazhuatz Tabor y Fitawarri, ahora de Mazhuatz, Haya Seyasi, Abainá, que se quedaron en Addis Abeba como suplentes, amenazándolos con el descontento real y la detención. El motivo era que Demazhuatz Tabor y Fitawari Haile Selassie daban por sentado que el gobierno de Harar sería mío y corría el rumor de que la emperatriz Taitú les había aconsejado que, si regresaban a Harar, aprovecharía cualquier oportunidad para dificultarle las cosas a Demazhuatz Yelma. 8 días después, el 2 de Genbot, el 9 de mayo de 1906, se emitió la proclamación del emperador, en la que otorgaba a Harar la gobernación de Ras Makonnen a Demazhuatz Yelma y Sayale, la gobernación de Ras Darge a Demazhuatz Tafari. Como consecuencia, todo el ejército de mi padre quedó consternado. Entre ellos, muchos vinieron a quedarse conmigo, dejando sus hogares y diciendo, no iremos con Demazhuatz Yelma y abandonaremos a Demazhuatz Tafari, el hijo de nuestro señor, de Ras Makonnen, a quien nos había confiado. Entre los que se acordaban de mí fueron Fitawari Kolatz Lefdi, luego Demazhuatz, Walda Selassie, Aldo Danaka Gobace, Let Alamayahu Guzjo, más tarde Fitawari, Kenatmatz Walda Mariam, Abaina, Ato Samsebe, más tarde Bajerón, Ato Haile Walda Rufael, más tarde Tasjafe de Esaz, que Gazmatz de Fabat Chat, Ato Tafara Balau, que Matz Gobra Walz, Alto Walce, más tarde Demazhuatz, Kenmawatz Darbe. Durante el tiempo que serví como gobernador de Sayale, se dieron órdenes de reconstruir la iglesia del monasterio de Dabra Libanés, que había caído en ruinas. Por tanto, cuando excavaron los cimientos, se encontró un anillo y una piedra de oro muy fino, que llevaba una inscripción. Mi lugarteniente, que se encontraba trabajando allí, me lo envió, y a través de mí llegó al emperador. Por lo tanto, se consideró una gran fortuna para mí.
Habiendo partido, según la costumbre del país, al gobierno de Sayale, el emperador me permitió quedarme con mis sirvientes. Como no deseaba separarme del emperador, se dispuso que mi lugarteniente residiera en el gobierno de Sayale, mientras yo pasaba todo el día en el palacio de Addis Abeba, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. 8 meses completos de asistencia a la corte. En aquel entonces, el emperador Menelik había abierto una escuela para jóvenes etíopes, donde estudiaban lenguas extranjeras y había traído maestros de Egipto. Al seleccionar a Led Iyasu, Lej Berru, Led Getatat y otros hijos de los grandes nobles para que asistieran a esta escuela, me excluyó. Y esto me causó una gran tristeza. Pero cuando hablé con él unos días después, revelándole mi deseo de estudiar, me dio permiso y me dijo: porque eras gobernador, pensé que habías elegido vivir como la nobleza, pero si deseas estudiar, ve y aprende. Así comencé mis estudios. Mientras estuve en Harar, aprendí francés, y ahora en Addis Abeba, como no era apropiado tomar clases con los principiantes, comenzaron a enseñarnos por separado, asignándonos algunas horas solo para nosotros. Los que estudiábamos juntos eran Lez, más tarde Ras, Emru, Alto Asefuat Banti, Lej Zawade Gobana, más tarde Fitawari. Después de haber permanecido aproximadamente un año en mi cargo sobre Sayale, fui nombrado gobernador de Baso. Mi hermano de Guazmatz Yelma, tras haber gobernado durante unos 17 meses después de su nombramiento como gobernador de Harare, falleció en Harar el 29 de Mascaram de 10 de octubre de 1907. Cuando la triste noticia llegó por teléfono a Addis Abeba y la recibimos, hubo un gran luto. Después volvió a correr la voz de boca de todos de que el cargo de gobernador de Harar se le otorgaría a Demazwat Tafari. Pero como ya he dicho, dado que aún no había llegado el momento que Dios había determinado para que yo fuera gobernador de Harar, el 27 de Magavit de 1904 de abril de 1908, el cargo de gobernador de Harar se le otorgó a Demazwat Balcha, mientras que el emperador me concedió parte del cargo de gobernador de Sidamo. Por lo tanto, tuve que abandonar mis estudios y se me ordenó partir junto con el ejército a mi gobernación de Sidamo para ocuparme de los asuntos del gobierno. Se dispuso que unos 3000 hombres del ejército de mi padre de Harar vinieran a verme. Cuando se decidió mi partida a Sidamo, se me concedió que de Mahuacha a Batabor y Fitawari Haile Selassie, quienes habían permanecido en detención nominal, me acompañaran. Como de Mahuacha a Batabor era diligente en todo lo que hacía, firme en su palabra y veraz sin falsedad alguna, esto fue para mí una gran fortuna. Durante el tiempo que serví en mi gobernación de Sidamo, viví una época de gran felicidad, ya que no tuve ningún problema porque trabajaba para mí de Mawat Saba Tabor, encargado del trabajo exterior, y mi abuela, la madre de mi madre, Guaizaro Guayata Giyorgis, encargada del trabajo interno. Si bien sabía que era apropiado ejercer funciones judiciales, un gobernador provincial, según la costumbre local, debía presidir las sesiones judiciales. Hasta ahora no me había atrevido a ejercerlas, dada mi corta edad, pero ahora, desde mi nombramiento como gobernador de Sidamo, comencé a dictar sentencias los miércoles y viernes durante mis sesiones judiciales. Mientras dividía a mis antiguos sirvientes, a los que habían venido del ejército de mi padre, y a los recién llegados que se habían incorporado a mi servicio después de mi partida a Addis Abeba, en 3 grupos, asignándole las funciones correspondientes según su rango. Permanecí allí muy feliz durante aproximadamente un año. Luego, al enterarme en 1901, 1908, 1909, de que el emperador estaba gravemente enfermo, solicitó un permiso para ir a Addis Abeba. Al recibir la misiva del emperador autorizándome el viaje, partí hacia Addis Abeba en el mes de Miyaz, ya abril de 1909.
Tras ordenar a mis jefes que cada distrito que desempeñaran sus funciones, tras ordenar a mis jefes de cada distrito que desempeñaran sus funciones con diligencia y que protegieran el país con esmero, dado que el emperador Menelik estaba gravemente enfermo y ya no tenía fuerzas para emprender ninguna tarea importante, salvo presentarse ante el ejército saliendo a la plaza del palacio. En consecuencia, todo el pueblo, tanto los poderosos como los humildes, se sintieron muy afligidos. En cuanto a las funciones de gobierno, la emperatriz Taitú las asumió como plenipotenciaria. Por esta razón, al perturbarse la paz, muchas personas se presentaron en el recinto del palacio intentando sembrar la discordia. Mientras todo esto sucedía, la emperatriz Taitú, actuando como plenipotenciaria, ejercía las funciones de gobierno. Hombres envidiosos conspiraron contra ella para destituirla de sus poderes y expulsarla del palacio. Cuando me pidieron que me uniera a la conspiración, les dije que no deseaba participar en su complot y, en consecuencia, todos los conspiradores comenzaron a mirarme con hostilidad. Cuando la emperatriz Taitú se enteró de mi negativa a participar en la conspiración, se lo comunicó al emperador y ambos se alegraron mucho. Aunque el emperador estaba gravemente enfermo en aquel momento, aún conservaba la calma. Sin embargo, no encontró ocasión para advertir ni reprender a los conspiradores. En cuanto a mi negativa a unirme a la conspiración, no se lo conté ni a la emperatriz ni a nadie más, pero los conspiradores filtraron el secreto diciendo: Demawat Tafari se negó cuando le dijimos: únete a la conspiración. Cuando la emperatriz me preguntó repetidamente para averiguar con certeza de este asunto, me mantuve firme en mi afirmación de que nadie me había pedido que me uniera a la conspiración. Por lo tanto, declaró estar muy complacida de que no hubiera revelado el secreto y me dijo: sé la verdad, tu negativa a revelar el secreto se debe a que eres un hombre muy discreto. Dado que la emperatriz Taitu había oído que la conspiración se había iniciado en la sala del Consejo Ministerial, frustró su plan por el momento, ordenando el cierre de dicha sala. Además, el año anterior, 3 alemanes habían sido nombrados por el gobierno para ocupar cargos de asesoría y otros puestos en medicina y educación, y trabajaban reuniéndose frecuentemente con los ministros para tratar sus respectivas tareas. Dado que la emperatriz Taitú sospechaba que estos alemanes podían haber aconsejado a los ministros conspirar contra ella, se informó que, buscando un pretexto, los obligó a renunciar de sus puestos. Dado que ese año Demawat Abreja, gobernador de Endarta en la provincia de Tigray, se había rebelado, Ras Abata, aun siendo Washmun, atacó a Dej Abreja a finales de Mascaram, 1902, octubre de 1909, y lo derrotó. Se informó que otros gobernantes de la provincia de Tigray observaban en silencio sin acudir en ayuda de Dej Abreja ni de Ras Abata. La enfermedad del emperador Menelik era de tipo parálisis, por lo que le impedía mover todas sus extremidades y realizar sus funciones. El 17 de Tequem de 1902, 27 de octubre de 1909, a las 9 de la noche, 3 a.m., fue repentinamente imposible moverse o hablar, y cuando los oficiales y el ejército se enteraron, reinó una gran tristeza en los alrededores del palacio y en la capital. Sin embargo, al cabo de unos días la enfermedad pareció ceder y parecía estar mejorando, pero no se creía que quedaban muchos años de vida antes de que la muerte lo alcanzara. Fin del capítulo tercero. Y el siguiente será el capítulo 4. Les saludo, One Love, desde Rastafania, Tenerife, una servidora, María Huertos, Marulia Semilla, aquí, para compartir con ustedes el saber de Haile Selassie y la palabra del emperador. Pronto estaré haciendo más meditaciones y reasoning
a nivel personal para compartirlos con todos ustedes. Bendiciones, ¿ya? Rastafari.